Paradigma educativo actual contra el paradigma tradicional. Presentación de Ricardo Arturo Lara Arbizu en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación. Evaluación de la práctica docente en el marco de la investigación-acción. Partimos de una concepción del paradigma tradicional de la educación. El paradigma tradicional de la educación se concibe como una educación que promueve el miedo a equivocarse. La calificación y la descalificación del individuo son quehaceres diarios que de alguna manera estigmatizan el error. Se promueve la equivocación y la no equivocación, promoviendo solamente aquellos que aparentemente no se equivocan. El impulso a lo intelectual es lo que prevalece, lo que pensamos, lo que decimos, dejando fuera lo motriz y lo afectivo, en donde generalmente las artes se consideran no necesariamente propias de una educación tradicional. Esta educación tradicional se estructuró básicamente para servir al trabajo, para promover aquello en el individuo que sirve para las fábricas, para los empleos, para las empresas, y no necesariamente para el individuo. El paradigma educativo actual promueve cosas diferentes. Promueve una descripción de la educación como instrumento para hacernos llegar al futuro, un futuro que ciertamente desconocemos. Desestigmatiza los errores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es un concepto de educación en donde la calificación del individuo no es apropiada, no se considera dentro de este nuevo paradigma. El objetivo de esta nueva educación es enseñar lo que el ser humano es en forma íntegra, optando por incluir dentro del contexto de la educación lo motriz y lo afectivo. Por lo tanto, impulsa una necesidad de ser feliz para el individuo, en donde se valoriza a todo ser humano, incluyendo aquel que no necesariamente opta por la educación tradicional o los elementos tradicionales de la misma. Por lo cual, el concepto de inteligencia se busca ser replanteado. Aquí la pregunta que surge es, ¿quién es realmente inteligente? Porque la inteligencia, a fin de cuentas, es diversa, dinámica y única. El nuevo paradigma educativo promueve un nuevo concepto de inteligencia, en donde no necesariamente todos debiéramos ser ubicados de la misma manera. Se espera entonces un cambio de paradigma de forma disruptiva, un reinvento de la educación. En este reinvento de la educación se espera un cambio violento en la forma en la que se concibe a la educación. Ya no se pretende educar para el trabajo, sino para la vida y para que el individuo sea feliz. La educación entonces toma una nueva forma. Un contexto social de la educación se impone. La educación entonces se interactúa. Es decir, la educación debe permitir la interacción de los que esperan aprender algo. La educación individualista ya no procede, ya no rinde y tampoco sirve. En consecuencia, la educación debiera rediseñarse a través, posiblemente, del uso de las tecnologías de información y comunicación, de forma que ayude al estudiante a llenar esos vacíos que no logra llenar en el aula, con una herramienta y una técnica que le permita continuar a su ritmo, cambiando la intimidad de su casa con lo social del aula. La educación debe ser ajena a un aprobado-reprobado, dejando pasar a una evaluación en la que destaque simplemente el avance del estudiante sobre los tópicos que debe aprender. Todo esto nos lleva a concluir que la educación debe humanizarse. ¿Por qué? Porque hasta ahora evaluamos como si lo hiciéramos con máquinas, a todos por igual, con los mismos instrumentos
y bajo las mismas expectativas de cumplimiento. Con la nueva educación se establece que son dos las condiciones que debe de cubrirse: la promoción de valores y el conocimiento ético, solidario, equitativo y responsable en el marco de la concepción del hombre y la sociedad que queremos construir. Esto nos lleva a un desbalance entre el paradigma tradicional de lo que concebimos como educación y lo que esperamos de ella, y el paradigma actual. En el paradigma tradicional trabajamos en un contexto de igualdad malentendida. ¿Por qué? Porque aplicamos instrumentos y técnicas, quizá estrategias de evaluación, por ejemplo, a todos por igual, siendo que en otros contextos, incluso de la filosofía de la educación, partimos de la idea de que no todos los individuos somos iguales. En el paradigma tradicional promovemos conocimientos y la transmisión de ellos, con un enfoque de miedo al fracaso. No está bien fracasar, pero ¿con base en qué? Con base en la medición que en la educación tradicional hacemos. El paradigma actual promueve valores, promueve sí un conocimiento ético, solidario, equitativo y responsable, pero sobre todo en una nueva concepción de hombre y sociedad, en donde lo que se busca es la felicidad y el bien común. ¿Esto con qué enfoque? Con un enfoque en donde lo que importa no es tanto el conocimiento, sino cómo se utiliza ese conocimiento. Esto nos lleva entonces a concebir una nueva idea de educación, que parte de dos condiciones: la promoción de valores y el conocimiento ético, solidario, equitativo y responsable, bajo una nueva concepción humana y social a través de nuevas estructuras. Estas nuevas estructuras se proponen a partir de un nuevo paradigma, con tres niveles de trabajo: un nivel político-ideológico, un nivel técnico-pedagógico y un nivel organizacional. En el nivel político-ideológico se replantean las competencias socialmente válidas para participar en la misma sociedad. Aquí el nuevo enfoque busca que el individuo se inserte a la sociedad, no a la fábrica, no al trabajo necesariamente, sino a su contexto de vida. El nivel técnico-pedagógico promueve el replanteamiento del término conocimiento. Aquí lo importante ahora es cómo se genera ese conocimiento y cómo se transforma. Aquí es donde venimos a incluir los nuevos conceptos de competencia. Las competencias ya no están dirigidas a la adquisición de conocimientos, sino a la capacidad del individuo para generar su propio conocimiento a partir del que puede ir adquiriendo y ver cómo a sí mismo se transforma a partir de este conocimiento. Ya en el nivel organizacional estaríamos hablando de cómo se organiza la rutina educativa, una nueva rutina educativa que dé paso a estas nuevas estructuras. El nuevo paradigma educativo entonces se enfoca en los tres ejes anteriores, buscando una educación más accesible, más equitativa y dirigida a la inserción social del individuo, en perfiles más amplios, dinámicos y sociales, con el objeto de formar ciudadanos felices. Todo con el objeto principal de plantearse un nuevo humanismo. Humanismo que promueve ciudadanos amplios y aventureros, con capacidad de asombro, que buscan e investigan, explican y comprenden, transmitiendo lo que aprenden y haciendo planes y estrategias, siendo individuos metacognitivos. Muchas gracias.